En el Señor. Ahora que la palabra de Dios va a ser abierta, yo quiero pedir de que oremos por un momento pidiendo de parte del Señor la llenura de su espíritu, la atención, la claridad para acercarnos con humildad y presentar a Cristo y a este crucificado. Padre Santo, en esta hora nos acercamos a ti, Señor, con la certidumbre de fe, de saber de que tú nos oyes, de saber de que tú estás en medio de nosotros, Señor. Sabemos, Señor, que de acuerdo a tu promesa, tu espíritu, Señor, se mueve en medio de este lugar, bendiciendo, trayendo vida eterna, trayendo, Señor, tu gloria, tu revelación a los corazones de cada uno de los que están acá. Y estamos muy agradecidos de ser llamados tus hijos, de ser llamados, Señor, tu pueblo. Nosotros que no éramos pueblo, nosotros que éramos extranjeros, advenedizos, que no teníamos, Señor, derecho a ninguna de estas promesas ni bendiciones, a través de Cristo Jesús, Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, tú te has acercado. Y ahora, Dios mío, estamos acá. Te pedimos, Señor, claridad a la hora de exponer tu palabra, Señor, y atención a la hora de escucharla. Esto es nuestro privilegio y nuestro deleite. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, continuando con el tema del advenimiento, la venida, la llegada de Cristo Jesús, el evento más feliz en la historia de la humanidad. Nosotros vamos ahora al Evangelio según Lucas. Y en el Evangelio según Lucas yo voy a llamar tu atención al capítulo 2. Al capítulo 2 y vamos a leer del verso 21 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versos 21 en adelante. Amén. Voy a dar un tiempecito mientras encontramos el pasaje, ya sea en nuestras Biblias o nuestros dispositivos electrónicos. Y este es un pasaje muy dulce a mi corazón. Espero de que lo sea al tuyo, y si no lo es, que sea dulce al terminar esta exposición. San Lucas capítulo 2, verso 21, la palabra del Señor dice así: cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes que él fuera concebido en el seno materno. Y cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio, conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le habría revelado que no vería la muerte en él antes de ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y a los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Y Simeón los bendijo y dijo a la madre María: he aquí este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. En medio de este pasaje encontramos, hermanos amados, en el verso 29, 30, 31 y 32, lo que es conocido como el canto de Simeón, este hombre anciano judío que estaba esperando, como nos dice la palabra del Señor, la salvación de Israel.
En latín tiene un nombre que ha llegado a nosotros como nunc dimittis. Nunc dimittis, no te preocupes, no vamos a predicar en latín. Pero nunc dimittis significa simplemente ahora despide, ahora deja ir. O como dice el verso 29 en la Biblia de las Américas, ahora permite que tu siervo se vaya. Este era un hombre anciano. La palabra del Señor nos lo describe como un hombre piadoso. Lo que estaba sucediendo en el templo era un ritual. El ritual había sido ordenado por el Señor en el Éxodo capítulo 13, y los niños primogénitos que nacían, que abrían el vientre, como está descrito acá, eran presentados a los 8 días, eran circuncidados, los padres eran purificados, y este era un evento muy hermoso y de mucho significado en el antiguo Israel. Y allá estaba María y allá estaba José con Jesús, la Sagrada Familia como se le conoce, y ellos se habían acercado al templo y se habían acercado también a ofrecer los sacrificios que eran requeridos por la ley. Esto ocurría en el único lugar en donde podía ocurrir, que era en el templo de Jerusalén, y los únicos que podían oficiar este ritual eran los sacerdotes que habían sido ordenados para ello. Y en ese momento, en medio de ese ritual, cuando el ritual estaba siendo organizado, la palabra del Señor a través de Lucas, a mí me fascina cómo Lucas escribe con el detalle y la capacidad narrativa que tiene este hombre de Dios. Él describe de que hay alguien más en esa escena. A pesar de que era Jesús el que iba a ser circuncidado y presentado, y sus padres eran los que estaban ahí para hacerlo, aparece alguien más en este capítulo, en esta porción de las Escrituras, este hombre de Dios llamado Simeón. Decimos de que el texto implica de que era un hombre de edad, era un hombre justo y piadoso, nos dice el verso 25, que esperaba en la consolación de Israel, que esperaba en la consolación de Israel. ¿Por qué Israel necesitaba ser consolado? Israel necesitaba ser consolado porque ellos eran el pueblo de Dios, estaban llenos de promesas, de bendición de Dios, de cuidado de Dios, pero por cientos de años, de acuerdo a su desobediencia, Israel había pasado de ser un pueblo cautivo a ser un pueblo dominado por naciones más fuertes. Y la gloria del tiempo de David era solo un recuerdo. Pero ellos tenían la promesa de que un hijo de David se iba a sentar una vez más en el trono e iba a traer la gloria y las promesas de Dios de regreso. Ellos esperaban en la consolación de Israel. En aquellos tiempos era la bota de los romanos los cuales estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Y en el templo ellos se reunían a leer la Escritura y a consolarse los unos a los otros con esta consolación de que un día iba a venir el Mesías prometido y eso iba a cambiar todo para Israel. Ahora, en medio de esto, Simeón se encuentra con José, María y Jesús. ¿Cuántas veces Simeón había ido al templo? Y su esperanza era encontrarse con la consolación de Israel, el Mesías prometido. Probablemente cientos de veces, porque la palabra del Señor describe a Simeón como un hombre justo y un hombre piadoso. Y aquella vez no era, hermanos, una vez más, sino que el Espíritu de Dios había movido a Simeón a acercarse al templo. Y él había acercado al templo con aquella expectativa. ¿Será que aquel día iba a ser el día en que el niño iba a ser traído a los sacerdotes para ser presentado? ¿Será que aquel día iba a ser el día cuando Dios iba a revelar de que su Mesías había nacido? Esa era la expectativa que existía en el hombre, en el corazón de aquel hombre de Dios. Él no iba a la iglesia simplemente por cuestión de rutina o deber. Él estaba esperando ver a la consolación de Israel. Aquel día el Espíritu de Dios lo inquietó. Aquel día el Espíritu de Dios movió su corazón. Hay menciones, hermanos, repetidas de que el Espíritu estaba trabajando en el corazón de Simeón. Y el Espíritu mismo nos dice, hermanos, de que lo llevó al lugar en aquel día, verso 27. Simeón entra al templo, esto es emocionante, y luego ve a aquella joven madre
con José y aquel bebé en la mano. ¿Y qué es lo que hace Simeón? Dice que, hermanos, él tomó al niño en sus brazos. Yo no sé, mis hermanas, si ustedes hubieran sido la mamá de Jesús y viene alguien que ustedes no conocen y se les abalanza y les quita al niño de los brazos, probablemente hubieran actuado un poco defensivamente. Pero Simeón está actuando con el atrevimiento, hermanos, de la paciencia que él había tenido y la confianza de que aquel bebé no era un bebé común y corriente. Aquel bebé era, hermanos, el Mesías prometido, la consolación de Israel. Así que Simeón viene, se acerca a la familia y toma al niño en sus brazos. No parece pedir permiso, pero era un anciano y era justo y había sido paciente y era piadoso. Y él toma al niño en sus brazos y bendice, hermanos, a Dios. Bendice, hermanos, a Dios. Y aquí quiero detenerme para establecer el primer punto de nuestra enseñanza. Y el primer punto es, hermanos, de que todo lo que nosotros sabemos o todo lo que alguien sabe acerca de la persona de Jesucristo es porque el Espíritu de Dios se lo ha revelado. A Dios nadie lo descubre, Él se revela a sí mismo. Y la palabra del Señor nos dice, hermanos, de que a Él se le había dicho por el Espíritu, verso 26, de que a él se le presentaría revelado el Mesías antes de que él muriera. Y nos dice la palabra del Señor, hermanos, en el verso 25, de que el Espíritu de Dios estaba sobre Simeón. Verso 27, movido por el Espíritu, él fue al templo y ahí le fue revelado el Cristo. Hermanos, aquí vemos que la tarea de revelar a Cristo a los corazones de los seres humanos, a nuestros corazones de piedra, es la tarea del Espíritu Santo de Dios. Él es el único que puede volver corazones de piedra en corazones de carne. Él es el único que puede hacer que el sordo espiritual oiga. Él es el único, hermanos, que puede hacer, como decía el pastor Prado, que alguien como Nicodemo, hermanos, nazca de nuevo. Y le debemos de dar gracias a Dios, hermanos, que esa es la tarea del Espíritu de Dios. Porque nosotros no podemos darle vida espiritual a nadie, pero Dios sí puede. ¿Cuántos dicen amén? Y sabemos de que tenemos personas cercanas a nuestro corazón que no creen en el Señor, aún en esta mañana. ¿Qué podemos hacer, hermanos? ¿Podemos nosotros darles un nuevo corazón? ¿Podemos nosotros quitar el velo de sus ojos para que ellos vean la belleza de Cristo? No, no podemos. Pero sí podemos hacer algo. Podemos orar por ellos. Podemos pedirle al Señor de que a través de su Espíritu venga y los convenza de pecado y los convenza también de la belleza de Cristo. Simeón era piadoso, Simeón era justo, pero no nos equivoquemos. Él conoció a Cristo, hermanos, porque el Espíritu de Dios estaba trabajando en él. Y esto nos lleva a vivir vidas de gratitud, hermanos, porque un día el Señor nos sacó a nosotros de nuestra ignorancia. El Señor, hermanos, nos dio vida, nos adoptó, de tal manera que ahora el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. ¿Qué es lo que da testimonio? De que nosotros somos hijos de Dios. El Espíritu de adopción, el cual clama, hermanos, en nosotros. ¿Y qué dice ese Espíritu? Abba Padre. ¿Cuántos pueden decir Abba Padre? Él es nuestro Padre. Y esto lo decimos por el Espíritu de Dios. Y luego viene este anciano movido por el Espíritu, convencido por el Espíritu de Dios, y toma a este bebé en sus brazos y bendice a Dios y dice: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Aquí aparece el término en latín otra vez, nunc dimittis. Ahora despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Popularmente, ahora ya me puedo ir. Ahora yo ya puedo descansar. Ahora, Señor, si quieres llevarme, llévame, porque lo que yo estaba esperando ya lo vi. Hermanos, y desde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, el hombre y la mujer
La raza humana ha estado esperando. Dios le anunció, aún en medio de aquellas maldiciones, Dios, hermanos, estableció su evangelio en el mismo jardín del Edén. Y Dios anunció que el hijo de la mujer, o un hijo de la mujer, la simiente de la mujer, se iba a levantar un día e iba a aplastar a la serpiente. Pasaron los años, hermanos, pasaron los años. ¿En dónde estaba la simiente de la mujer que iba a aplastar la serpiente? Que iba, hermanos, a darle reversa a la maldición que había ocurrido aquel día cuando oyeron a la voz, hermanos, de Satanás. ¿En dónde está el hijo de la mujer? Tocaba esperar. Luego le prometió a Abraham que era a través de su simiente en donde todas las naciones de la tierra serían benditas. Se lo prometió a Abraham, hermanos, y le dijo: tu descendencia va a ser como la arena del mar, tu descendencia va a ser como las estrellas de los cielos, va a ser a través de tu simiente. Y Pablo nos revela que esa simiente no era Isaac, sino Cristo Jesús. Pero tocó esperar. A David luego le afirma que un vástago, que un retoño que va a salir de su familia, de su tronco, el vástago de Isaí, va a ser alguien que se va a sentar en el trono eternamente. Pero ¿dónde está el hijo de David? Era Salomón. Lee uno la historia de Salomón, hermanos, y qué desastre. ¿Dónde está la consolación de Israel? ¿En dónde está aquel que va a salvar al pueblo de sus pecados? Cada vez que Simeón se acercaba al templo, se acercaba a él, templo, con esa expectativa. Será el día de hoy cuando el niño va a ser presentado. Y aquel día, hermanos, gloriosamente, la espera se acabó. No hay nada más que esperar. ¿Por qué? Porque aquí, hermanos, en el regazo, hermanos, de María, y luego arrebatada en las manos callosas de aquel anciano, se encontraba, hermanos, aquel que el mundo entero estaba esperando. Aquel que puede traer reposo verdadero al ser humano. Y cuando, hermanos, viene Simeón y ve a aquel niño, entonces dice: ahora, Señor, mándame en paz, Señor, ahora ya puedo descansar, ahora todo lo que necesitaba ver, Señor, lo he visto, porque mis ojos han visto tu salvación. Nosotros podemos decirlo, hermanos, con igual emoción. No estamos, hermanos, esperando sino la segunda venida, el segundo venimiento de Cristo. Pero el Salvador del mundo, hermanos, ya vino. Se llama Cristo Jesús y solo en Él hay salvación. La espera se ha acabado. Jesús es la consolación de su pueblo. Él es nuestra consolación. Y hoy viene la Navidad, entre unos días. Los niños esperan regalos y algunos adultos también. Bueno, por lo menos esperamos que ¿verdad? Y nos lo decimos. Algunos de ustedes me lo desearon y yo se los decía de regreso. Espero de que el año 2020 te traiga esto, que te traiga cosas mejores. Gloria a Dios. Pero te voy a decir algo. El mejor de los regalos que Dios pudo darnos, ya nos lo dio, hermanos, porque nos dio a su Hijo Jesucristo. Nosotros somos de Cristo y Cristo es de nosotros. Y hay entre Cristo y su iglesia una unidad que es, hermanos, imposible de, hermanos, partir. Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Él nos ha amado con amor eterno y para los que están en Cristo no hay condenación. Así que Simeón, hermanos, viene y ve al niño y le dice al Señor: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya. Está hablando de la muerte. Que se vaya en paz conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto, Señor, tu salvación. Este es nuestro punto número 3, hermanos, y es de que la salvación es más que un evento. La salvación es más que una doctrina. La salvación es, hermanos, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Está Simeón y tiene al niño enfrente de él, lo está abrazando, probablemente besando, lo está viendo a los ojos, hermanos. Es Dios encarnado.
Y en ese momento, hermanos, para Simeón, hermanos, la salvación no es un evento. Bueno, la salvación es algo que pasó hace 2000 años cuando el Señor vino y murió en la cruz. No, para Simeón no es un evento meramente. No es algo personal tampoco, hermanos, en lo que él está involucrado. La salvación es mucho menos para él una doctrina. A nosotros los maestros bíblicos nos fascina estudiar y enseñar y argumentar y pelearnos acerca de la doctrina de la salvación, qué viene primero, qué viene segundo, hermanos. Pero para Simeón la salvación está encerrada en la persona de este niño, que es lo que él viene y dice: mis ojos han visto tu salvación. Que nuestra relación con el Hijo de Dios sea tan personal, hermanos, que nosotros podamos decir: la salvación es para mí más que una doctrina, más que un evento histórico. La salvación es esta relación que yo tengo con el Hijo de Dios. Él es la salvación. La salvación es Jesús, aquel cuyo nombre significa Dios salva. Y viene, hermanos, Simeón y le devuelve el niño a María. Le devuelve el niño a María. Termina el canto diciendo: mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Judíos y gentiles nos beneficiamos de aquel niño que nació en Belén y aquel hombre que en la flor de la vida, hermanos, murió en la cruz del Calvario. Ya no tenemos que esperar a la simiente de la mujer prometida, hermanos, en el Génesis, ni a la simiente de Abraham, ni al hijo de David. Ese es Jesús nuestro Señor. A Él sea la gloria. Los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Verso 33. Y Simeón los bendijo y dijo a su madre María: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Nuestro punto número 4. El que cree en el evangelio de Cristo Jesús será levantado. Pero de igual manera el que rechaza el evangelio de Cristo Jesús, hermanos, caerá. No, hermano, esto no es algo muy positivo para estar hablando de la Navidad. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Tiemblo con aquellos que rechazan al Hijo de Dios, porque Él es el único camino de regreso al Padre, el único en el cual hay salvación, el único mediador entre Dios y los hombres. Y está aquí para salvación y caída de muchos en Israel. Y le dice algo, hermanos, a María, que ella iba a entender 33 años después. Le dice a ella: una espada traspasará aún tu propia alma. No sabía, hermanos, aquella bendita mujer con precisión lo que le iba a pasar. No sabía que 33 años después ella iba a estar delante de una cruz romana, viendo cómo su hijo se desangraba por los pecados de la humanidad. Y esta palabra, este canto profético de Simeón está diciéndole, hermanos, acerca de aquel evento que iba a pasar: una espada traspasará su propia alma. Pero en la muerte de este bebé que creció, se hizo hombre, vendría la salvación de muchos. Pero digámoslo de una manera más personal: vino la salvación a cada uno de nosotros. Nosotros somos salvos a causa de Cristo Jesús y Cristo Jesús solamente. A Él sea la gloria. Y oremos por aquellos que rechazan las buenas nuevas del evangelio, hermanos. Porque cuando se rechaza a la salvación, a la consolación que Dios manda, no queda más sacrificio para el pecado. No hay otra manera de presentarnos justos delante de Dios. Así que si el día de hoy tú viniste a la iglesia, invitado, y estás escuchando el cántico de Simeón, y te has embelesado junto conmigo con esta escena tan bonita de este anciano tomando a este bebé, reconociendo que era el Cristo, qué bonita esta escena de Navidad, también escucha esto.
hay un gran peligro para el alma en rechazar a Cristo Jesús. Y si el cántico de Simeón ha llegado a tus oídos y tú no eres alguien que ha reconocido sus pecados y confesado a Cristo como Señor y Salvador, y si el Espíritu de Dios, como en Simeón, está trabajando en tu corazón el día de hoy, no demores. No continúes esperando, porque no tienes que continuar esperando. La salvación está siendo anunciada el día de hoy. La consolación de parte de Dios al hombre está siendo anunciada el día de hoy. Como los ángeles le dijeron a los pastores: en los cielos buena voluntad para los hombres. La consolación para el ser humano es ofrecida solo en el Evangelio de Cristo Jesús. María toma de regreso al bebé y se quedan maravillados de lo que sucedió. Cuando entraron a la iglesia, hermanos, ni María sabía lo que iba a pasar, ni José sabía lo que iba a pasar. Simeón tenía esa expectativa, pero no sabía que esto iba a suceder tampoco. Jesús era un bebé, así que tampoco lo sabía, pero algo sucedió aquel día en el templo. Ya concluyendo con esta meditación, hermanos, a manera de aplicación final, yo creo que nosotros, cada vez que venimos a adorar al Señor como iglesia, cada vez que venimos a adorar al Señor como familia, cada vez que el pueblo de Dios se reúne en este lugar, hermanos, debemos cultivar una maravillosa expectativa de lo que Dios puede, hermanos, y va a hacer en medio de nosotros. A veces entramos en esta rutina evangélica, hermanos, en que hay servicio de español y luego en inglés, y hay grupos de comunidad, y ahora hay estudios bíblicos, y están haciendo reuniones, hermanos, y podemos caer en el letargo de creer de que estamos yendo a una reunión más. Pero veamos, hermanos, la expectativa que trae Simeón cada vez que va al templo. Y aquel día, hermanos, en sus brazos cargó al Hijo de Dios. Así que cultivemos un sentido de maravillosa expectativa cuando nos, hermanos, levantamos el domingo. Yo diría hasta cuando nos acostamos el sábado. Mañana yo voy a reunirme con mis hermanos. Yo voy a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios va a entrar a mi corazón, va a limpiar, va a consolar, va a corregir. Y yo voy a ir a dar mis dones a mis hermanos. Algo va a suceder porque el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. O sea que rehusémonos a ser atrapados por la rutina de nuestra religión. Esperemos, hermanos, ver a Dios cuando nos reunamos como congregación. Cada vez, hermanos, al fin y al cabo, el Señor fue el que dijo de que en la congregación de su pueblo Él va a mandar bendición y vida eterna. Así que, hermanos, que tus expectativas cuando tú vengas a este lugar sean altas, porque Dios está presente. Termino con lo siguiente. Aquí hay un anciano que se llama Simeón. Y luego hay, hermanos, una mujer también de años que se llama Ana. Y en el capítulo anterior hay dos ancianos más que se llaman Zacarías y Elizabeth. Yo quiero terminar con una palabra de ánimo para cristianos, hermanos, de edad avanzada, porque así los dice aquí en la palabra del Señor. Cristianos que han pasado por años de sufrimientos, muchas veces han enterrado cónyuges, han enterrado hijos, han visto pasar las décadas y su fe por Cristo Jesús sigue, hermanos, perseverando. Yo veo a Simeón y veo a Ana y veo a Elizabeth y veo a Zacarías, y yo, de parte del Espíritu de Dios, quiero decirte a ti de que tú eres muy útil en el reino de Dios, de que tu ejemplo, tu perseverancia nos inspiran a nosotros, y esta palabra es para nosotros, porque todos vamos para allá, hermanos. Mi hermano, mi hermana, usa tu experiencia, tu conocimiento de Dios,
los sufrimientos sobrevividos para señalar a otros el camino que es Cristo Jesús. Cerremos nuestros ojos en esta preciosa mañana. Bendito Redentor, así como tú estabas físicamente presente, Señor, aquel día, Señor, hoy a través de tu Espíritu, Señor, tú te paseas en medio de este lugar. Tú estás acá, Señor, para bendecir a tu pueblo, para consolar a tu pueblo, para dar ánimo a tu pueblo. Y nosotros estamos acá, Señor, para celebrar de que ya la espera, Señor, se acabó. El que había de venir vino. El que había de morir murió. El que había de resucitar resucitó. El que había de ascender ascendió. Y ahora simplemente esperamos su segunda venida, en donde de acuerdo a su promesa Él nos recogerá, hermanos amados, y estaremos para siempre con el Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Sé con tu pueblo. Amén y amén. Amén.